Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy el comparativo, como su nombre lo indica, significa examinar las características de una cosa y compararla con otra con la cual tiene alguna semejanza o contraste. A estas características se les llama adjetivos. Para poder formar correctamente el comparativo de los adjetivos en inglés, es esencial conocer el número de sílabas que tiene la palabra. Mientras que en español la división silábica se hace en base a la combinación entre consonantes y vocales, en inglés se hace en base a la pronunciación de la palabra. Un truco para principiantes es aplaudir a medida que pronuncias la palabra a fin de encontrar el número de sílabas. Por ejemplo, dirías beautiful. Y así, al pronunciar esta palabra, te darías cuenta de que tiene 3 sílabas, a diferencia de la división silábica de español que tendría 4. Hagamos lo mismo para todas las demás. Old, big, cozy, ugly, cheap, simple, modern, beautiful, que ya vimos tiene 3 sílabas, expensive, y por último, esta palabra que tiene 2 pronunciaciones, comfortable, en este caso tiene 3 sílabas y su otra pronunciación, comfortable, en cuyo caso tiene 4. Una vez dominado este principio, entonces puedes dividir cada palabra en adjetivos de una sílaba, de 2 sílabas o de 3 sílabas o más. Algunos prefieren dividirlo solo en 2 grupos de una sílaba o 2 sílabas o más, pero más adelante en esta lección verás por qué es mejor dividirlos de esta manera. Primero, veamos la regla para los adjetivos que tienen una sola sílaba o 3 sílabas o más, porque la regla en este sentido es clara. Los adjetivos que tienen una sola sílaba forman el comparativo agregándoles ER al final. Old, big and cheap pasarían a ser older, bigger and cheaper. Nota que en el caso de los adjetivos de una sola sílaba que tienen una vocal en el medio de 2 consonantes, debes de duplicar la última letra antes de agregar la terminación ER. Por otro lado, los adjetivos que tienen 3 sílabas o más forman el comparativo agregando la palabra more delante de ellos. Para los adjetivos que tienen 2 sílabas, la regla no es tan clara y por eso me gusta explicarlos aparte. Los adjetivos de 2 sílabas que terminan en Y o Y, como le quieras llamar, forman el comparativo igual que los de una sola sílaba, agregándoles ER. Pero atención, debes de cambiar la Y por una I latina antes de agregar la terminación. Para todos los demás adjetivos de 2 sílabas que no terminan en Y, pasa algo muy interesante. Todos aceptan more y por esta razón algunos dividen la regla solo en 2, de una sílaba o 2 sílabas o más. Pero hay un detallito. Muchos de ellos también aceptan ER y de hecho, gramaticalmente esa es su forma correcta. Y por eso te decía hace un momento que prefería dividirlos en 1, 2 o 3 sílabas o más. De hecho, hay una regla que dice que los adjetivos que terminan en LE, ER y OW deben de hacer el comparativo agregándoles ER. Sin embargo, para la mayoría de ellos es más popular coloquialmente usar more delante de ellos que la terminación ER.
Sin embargo, este no es el caso de simple, que escucharás más frecuentemente simpler que more simple. Es por esta ambigüedad en los adjetivos de 2 sílabas que prefiero dividirlos en adjetivos de una sola sílaba, 2 sílabas y 3 sílabas o más. Repasando entonces la regla, a los adjetivos de una sílaba se les agrega er, a los adjetivos de 3 sílabas se les agrega more y a los adjetivos de 2 sílabas se le agrega more o er, dependiendo de su terminación o del uso común más popular. Como siempre, existen sus excepciones e irregularidades que para los adjetivos serían good, better, bad, worse, far tiene 2, farther, distancia, and further, una distancia abstracta. Little también tiene 2, less en cantidad y smaller en tamaño, many, more y much, more. Hablemos ahora de la estructura. Tendríamos entonces el sujeto, que podría ser un sustantivo o un pronombre, más el verbo, más el comparativo, más la palabra than, no that. Cuidado con eso, no es that, es than cuando usamos el comparativo, más el segundo sustantivo, que en este caso sería el objeto. Veámoslo entonces con un ejemplo. My house is, el comparativo, bigger, cozier, more beautiful. Aquí usas el comparativo según la regla que le corresponda. Than your house o than yours. Puedes usar tanto un adjetivo como un pronombre posesivo. Intercambiemos de casa para los siguientes ejemplos para que te visualices. Y los ejemplos ahora serían: My house is older, cheaper o less beautiful than your house or than yours. Nota que aquí utilicé el comparativo less porque tiene más sentido que more en esta situación. Significa menos en lugar de más. Mi casa es menos hermosa que tu casa o mi casa es menos hermosa que la tuya. Less se usa con el adjetivo sin ninguna terminación, así que si lo usamos con adjetivos cortos, diríamos less cheap, less old, en lugar de less cheaper o less older, así que cuidado con eso. Sin embargo, no es muy común usar less, especialmente con adjetivos cortos, puesto que en lugar de decir menos viejo, less old, diríamos entonces más joven, younger. Y en lugar de decir, por ejemplo, less cheap, menos barato, diríamos entonces more expensive, más caro. Sin embargo, si decides usar less en cualquier escenario, recuerda no combinarlo con la terminación er. Aunque frecuentemente verás este comparativo en oraciones positivas, eso no quiere decir que no se puedan hacer preguntas o hacer enunciados negativos. My house is older than yours. My house isn't older than yours. Is my house older than yours? Analicemos finalmente la estructura después del comparativo. She is taller. Frecuentemente tendremos ahí dos opciones. Una con pronombres personales. She is taller than I am. Y la otra con pronombres objetos. She is taller than me. Otro ejemplo plural sería: They are more organized than we are. O they are more organized than us. En última instancia, la elección entre las dos formas dependerá del nivel de formalidad y el contexto en el que se está comunicando, pero ambas formas son entendidas y utilizadas por hablantes nativos de inglés, por lo que puedes seleccionar la que consideres más apropiada para tu situación específica.
Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor, apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.